¿Por qué preguntan por cada salida de empleo y por huecos laborales? O pausas entre empleo y empleo, sobre todo cuando no lo ponemos en nuestro currículum. Esta es una de las inquietudes que recientemente me ha compartido gente en mi comunidad gratuita dentro de Nasayo y por eso es que responderla en un minuto es algo complejo. Tomé la decisión de hacer un video más largo para que tengas claridad de por qué te hacen esta pregunta, qué es lo que tú puedes preparar, qué es lo que tú puedes controlar en los procesos de selección cuando se abordan este tipo de temas, sobre todo porque otra duda o otra inquietud que tiene mucho la gente de mi comunidad es cómo poder explicar, si es que hay un hueco laboral, qué fue lo que hice o que he hecho en ese periodo de tiempo en el que no trabajé o en el que no estuve en un corporativo. Entonces, vamos a partir de algo muy importante. Las empresas, cuando inician un proceso de selección, en la mayoría de los casos no conocen a los candidatos. Entonces, el hacer este tipo de pregunta nos permite entender cuáles son las expectativas profesionales de los candidatos. Sabemos sin duda, esto es evidente, que en muchas ocasiones los candidatos se mueven de empleo por una mejora económica, pero también es verdad y sobre todo hoy que mucha gente busca también un crecimiento profesional, un desarrollo. Es verdad que buscan un reto, que a veces el alcance de los puestos que han tenido va cambiando, va creciendo y por lo tanto eso tiene un impacto en su carrera. Entonces, este tipo de preguntas, ¿por qué saliste de este empleo? O ayúdame a entender cómo han sido los movimientos en tu carrera hasta la fecha. Sobre todo para gente que ya tiene experiencia, nos ayudan a entender también qué oportunidades de desarrollo estás buscando o qué significa crecimiento profesional para ti. También, honestamente, es el entender al día de hoy cómo ha sido tu carrera. ¿Por qué? Porque vamos a platicar, porque estamos iniciando una conversación y porque el enfoque de la entrevista laboral es precisamente un tema de carrera profesional. Entonces, es bien importante tener esto en cuenta porque habrá cosas que tú puedas controlar durante un proceso de selección y habrá otras que no. Entre ellas, y esto es algo importante donde hago un paréntesis, sobre todo antes de pasar a este tema de el tiempo que ha pasado, si yo no he estado activo en un trabajo. Si lo ponemos muy claro y muy puntual, en los procesos de selección existen sesgos, es decir, prejuicios. Y estos pueden ser del lado de la empresa, del reclutador, de recursos humanos, del gerente que contrata, pero piénsalo también así, de nosotros mismos incluso como candidatos. Entonces, todo lo que vamos a ver a partir de este momento, que es una estructura que te va a servir para responder, para analizar, para profundizar y para prepararte para una entrevista, es importante también que lo veas con mente abierta, con optimismo, con positividad, porque todo esto, incluyendo la actitud, se nota y suma también en las entrevistas laborales. Acuérdate que estamos tratando con organizaciones vivas, con empresas, aun cuando exista un filtro con inteligencia artificial, va a llegar un punto en el que vamos a conversar, convivir, trabajar e interactuar con seres humanos. Entonces, partamos de que es importante aceptar que puede haber prejuicios, sesgos en los procesos de selección. Entender esto, yo espero que te ayude a ver primero qué sesgos tienes tú, es decir, si tú tienes cierto tiempo sin haber trabajado en un corporativo o ya llevas un tiempo que estás buscando trabajo y no has conseguido lo que tú estás buscando, ¿por qué es difícil para ti primero responder esta pregunta? ¿O por qué sientes incomodidad, angustia, molestia o inquietud? Ya vimos que en la entrevista te van a preguntar naturalmente de tu carrera para entender. Y es muy válido también. Fíjate que hay empresas que en verdad se enfocan en conocer la expectativa profesional de los candidatos. Esto te lo digo porque a mí como reclutadora me ha tocado preguntarlo mucho, sobre todo cuando las empresas tienen la oportunidad de definir realmente un plan de desarrollo, un plan de sucesión y que sí existen oportunidades de crecimiento. ¿Qué es lo que está buscando el candidato? Para que podamos ser honestos y decirle, aquí sí es o aquí no es. Sí, sí hay empresas que lo hacen. Y por supuesto, también hay empresas que simplemente preguntan por qué así se ha hecho aquí, por qué así se tiene que preguntar. Entonces, si tú como candidato tienes ese autocontrol, autoconocimiento y sabes realmente qué es lo que ha pasado en tu carrera profesional, responder cualquier pregunta que te hagan debería ser más fácil, no debería angustiarte y no debería incomodarte. Ahora, claro, pausa gigante.
y foquitos navideños. Si hay una pregunta que invada tu privacidad, que esté fuera de lugar, siempre puedes, uno, negarte a responder o puedes preguntar, ¿por qué me estás haciendo esta pregunta? Quiero entender por qué es relevante para la posición. Eso es algo que quiero que te lleves también de la sesión del día de hoy. Ahora bien, regresando a este tema, ¿por qué o qué pasa cuando yo tengo mucho tiempo sin trabajar en un corporativo? Te decía yo, cuando algo que no podemos controlar son los prejuicios o los sesgos. ¿Por qué te inquieta o por qué te cuesta trabajo responder esto? Muchas veces hay personas que son dedicadas, lo he visto en la misma comunidad que tenemos, gente que ha pasado muchos años en una empresa, que han tomado la decisión de seguir ahí pese a, por ejemplo, malos tratos, un ambiente tóxico, quizá el sueldo era bueno, quizá lo que hacían en su trabajo en verdad les gustaba y por algo estuvieron ahí, pero después las cosas se complicaron y fue difícil mantenerse, hubo cambios y tomaron la decisión o de salir por su cuenta o terminó el contrato. Esto es así de directo y de fácil, como te lo estoy diciendo. Quiero que veas las cosas de manera muy objetiva. Algo importante cuando vamos a hablar de nuestra situación personal y profesional es tratar de ser lo más objetivos posibles, porque si nosotros empezamos a mezclar mucho la emoción, entonces es difícil. Y déjame decirte esto, un proceso de selección es un proceso dentro de un negocio y eso es bien importante entenderlo. Quienes ya me conocen y forman parte de mi comunidad o que han tomado mentorías, clases, retos conmigo, saben que yo prefiero ser súper honesta, muy directa también, transparente y comentar las cosas como son. El proceso de selección es eso, es un momento en el que la empresa tiene una oportunidad laboral, en el que el candidato está abierto a escuchar y en el que las conversaciones, las entrevistas, permiten a ambos lados tomar una decisión. Mientras más preparados estemos, insisto, mejor. Entonces, identificar qué es lo que ha pasado primero para ti en ese tiempo es clave. Si este caso que yo te estaba contando de una persona que es incluso overachiever, es decir, una persona que entrega resultados todo el tiempo, que es muy comprometida y que estuvo en una situación compleja, se asemeja a lo que tú has vivido, entonces vamos a comenzar por cómo me puedo preparar, qué es lo primero que tengo que hacer si me está costando trabajo responder, cuánto tiempo he estado fuera de un corporativo, cuáles han sido mis pausas laborales, qué fue lo que pasó. Hay mucha gente que no lo pone en su currículum, no lo pone en su perfil de LinkedIn y dicen, tal vez no me pregunten, y puede suceder, ¿eh? Puede suceder que no te pregunten, pero si te preguntan, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero es aceptar, procesar lo que pasó y soltarlo. En estricta teoría suena fácil y déjame decirte que yo he estado ahí en ese momento en el que dices, ¿qué fue lo que pasó? Me siento mal, me trataron mal, la empresa estaba teniendo un gran problema, hubo un fraude, yo no estuve de acuerdo, hubo cambio en la dirección. Si te fijas, siempre hay una razón, de todo hay una razón. Puntualmente, en nuestra cultura latinoamericana tendemos mucho a tener este miedo al que dirán, a preocuparnos por el cómo nos ven desde afuera y eso a veces impacta en lo que decimos. Nosotros nos anticipamos y pensamos por los demás. Entonces, por eso es bien importante primero que aceptes cuál fue la situación que tú viviste primero para salir de ese empleo, porque van de la mano estas dos preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ayúdame a entender por qué saliste de este empleo o cómo han sido tus cambios entre trabajo y después, si hay un hueco, platícame qué hiciste en ese periodo de tiempo. Sobre todo, si fue un periodo de más de un año, más de 2 años, puede ser que te lleguen a preguntar qué hiciste. O si es en este momento en el que dejaste de trabajar hace 1 o 2 años en un corporativo, si en tu currículum no explicas qué fue lo que pasó o qué estás haciendo al día de hoy, es cuando la pregunta surge de manera natural. ¿Y qué es lo que has estado haciendo en este tiempo? Platícame, ayúdame a entender. Porque dentro de los procesos de selección, todas las preguntas, fíjate cómo van conectadas. Preséntate, por favor, ayúdame a presentarte, quiero escuchar un poco más de ti. A ver, platícame un poco de tu carrera profesional, cuéntame por qué saliste de este trabajo. Oye, ¿y actualmente qué es lo que estás haciendo? Si te fijas, es una conversación. El reclutador, el hiring manager van a guiar esa conversación. Entonces, velo así, es una conversación. Muy bien, voy a entender primero yo qué fue lo que pasó en mi carrera.
Y si hubo recientemente o en algún periodo de tiempo en mi carrera algo difícil, lo voy a aceptar, lo voy a procesar, lo tengo que soltar. Si no lo sueltas, cuando tú explicas en las entrevistas, se nota la tensión, o sea, físicamente se ve la tensión. Si no tienes claridad en lo que vas a decir, se nota y ahí sí que simplemente por el tono de tu voz, cómo te comportas, qué es lo que dices, puede generar una inquietud, un prejuicio, una duda adicional en la persona que te está entrevistando. Entonces, lo primero es así, acéptalo, procésalo, suéltalo. ¿Quieres escribirlo? ¿Quieres contárselo a alguien? Sácalo para que si tienes que llorar, llora. Hay gente que ha llorado conmigo y yo siempre les agradezco esa confianza y esa capacidad de conectar conmigo para dejarlo ir. Una vez que tú lo aceptas y lo sueltas, es más fácil primero darte cuenta de qué fue lo que pasó realmente. Es decir, pasar a esta etapa de autoconocimiento y de preparación. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en las entrevistas, como te dije hace un momento, hay estructura. Una pregunta está conectada con la otra. Por supuesto, cada entrevista puede ser distinta, pero hay preguntas base, hay información que sí o sí los reclutadores y los gerentes necesitan identificar. Entonces, tú como candidato, la clave de tu preparación de entrevista es el autoconocimiento. Y si estos temas, es decir, tus cambios de empleo y los periodos de tiempo que has pasado en los empleos o que has estado sin empleo, son algo que te inquieta, que no te hace sentir bien, con mayor razón es donde tienes que poner foco para que después puedas moverte con mayor naturalidad en las otras preguntas que son muy importantes, porque es donde la empresa va a identificar tus habilidades, tu experiencia, tu capacidad, tu actitud y va a empezar esa conexión para que fluya la conversación. Entonces, partir del autoconocimiento y la preparación es clave. Ahora, si estás en este caso muy particular en el que ya tienes más de un año sin trabajar, vamos a procesarlo, vamos a soltarlo y vamos a ser lo más objetivo posibles. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, necesito que hagas un análisis. ¿En qué estaba la empresa? Incluso qué estaba pasando globalmente de manera económica en esa industria en particular. Pensemos muchos, un caso muy, muy puntual para entenderlo es la pandemia. Durante la pandemia hubo cambios en absolutamente todo y ahí mucha gente tuvo ajustes, cambios, salidas, movimientos, cambios de sueldo, pausas. Pero cuando lo entiendes así es más fácil explicar qué fue lo que pasó. Entonces necesitas tener contexto de la empresa, de tu puesto, incluso puede ser tu situación personal y también qué es lo que estaba pasando a nivel internacional, porque eso te puede ayudar a explicar. Este tipo de preguntas normalmente se hacen al inicio de la entrevista. Entonces, aquí te lo digo, necesitas síntesis. ¿Eso qué significa? Yo necesito entender qué fue lo que pasó para poder responder puntualmente, sin rodeos, escuchar qué es lo que me está preguntando la otra persona, escuchar y ver también cómo se comporta, ya sea de manera virtual o si es presencial o incluso si es por teléfono, tú puedes escuchar cómo respira, qué me está diciendo la otra persona y después continuar con la conversación. Entonces, si yo sé qué fue lo que pasó, puedo explicarlo. Regresando a la estructura, ¿qué pasó? En aquel momento, Isca, platícame, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? Veo que tienes 3 años, 3 meses sin trabajar en un corporativo. ¿Y qué es corporativo, amigos? Les voy a poner mi ejemplo para que sea más fácil. Yo tengo 3 años, 3 meses sin trabajar en un corporativo transnacional, pero The Hiring Revolution, como pueden ver aquí el logo, es una empresa establecida, es mi LLC. Es una empresa establecida en los Estados Unidos, con seguros, con todo, está con todas las de la ley en orden. Entonces, sí, yo no he trabajado en un corporativo. Yo salí de una carrera, curiosamente de 3 años también, en un corporativo. Entonces, yo puedo explicar qué fue lo que pasó. Si estuviera en este momento en un proceso de selección y me preguntaran, ¿qué has hecho en este tiempo en el que no has estado en un corporativo? Yo respondería así. Yo estuve, mi última posición directiva, estuve ahí 3 años a cargo de Latinoamérica, tenía también la responsabilidad de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Sudáfrica. Fueron muchos cambios los que hubo dentro de la organización y en ese preciso momento tuve también cambios de vida. Entonces, yo tomé la decisión de renunciar. Te estoy contando todo, ¿eh? Quiero que tengas el contexto. Yo tomé la decisión de renunciar porque viví un burnout. Esa es la realidad, eso es lo que pasó. Y lo puedo contar y lo he hecho así. Yo salí de mi último empleo en corporativo porque tenía una gran responsabilidad, lo disfrutaba mucho, me encantaba mi trabajo, pero tomé la decisión de presentar mi renuncia por el momento de vida en el que estaba, en medio de la pandemia,
porque no tenía apoyo, es muy difícil encontrar childcare aquí en Estados Unidos y había pasado por un burnout. Entonces decidí tomar una pausa que honestamente me tomó cerca de 3 semanas y después empecé a crear contenido en LinkedIn. Entonces, a partir de febrero del 2022 a la fecha, me he dedicado a crear contenido en plataformas de atracción de talento, de recursos humanos, de desarrollo profesional y estoy ahora en un momento en el que doy career coaching y que continúo con este tema de creación de contenido. Me ha traído grandes oportunidades para seguir preparándome en el área de atracción de talento y he tenido reconocimientos como el ser LinkedIn Top Voice, pertenecer a diferentes rankings como el de Fabicon de creadores en español a nivel internacional dentro de LinkedIn. Entonces, hoy honestamente estoy muy contenta y estoy lista para regresar a una oportunidad en un corporativo. Si esta fuera una entrevista, honestamente eso es lo que yo diría y vería cómo va la conversación. Pero si te fijas, yo sé lo que ha pasado, yo sé dónde estoy, no me siento mal por lo que pasó y lo puedo explicar. Hay un contexto, hay una razón de por qué salí de un corporativo, hay una razón de qué es lo que estoy haciendo ahora. Yo me he preparado, he seguido trabajando, mi información está ahí. Entonces, ¿qué sigue si tú has dejado todo en pausa, si no has trabajado, si no has hecho nada? ¿Qué vas a hacer? En este momento ya tienes aquí claves. Vas a aceptar, vas a procesar, vas a soltar, vas a tener la capacidad de analizar, vas a estructurar qué fue lo que pasó, vas a hacer este análisis. ¿Y qué puedes hacer? Porque después esta es una de las inquietudes naturales. ¿Qué hago? ¿Miento? ¿Me invento un trabajo? A lo mejor estoy apoyando a mi primo, pero no me pagan. Bueno, aterriza bien qué estás haciendo en este momento. Si tú me dices que en 2 años no has hecho nada, pues te creo. Pero cuando hablo con muchos de mis clientes y cuando hablo con gente que me busca para apoyarlos en su preparación de entrevista o en su preparación de búsqueda laboral, resulta que sí han hecho muchas cosas en este año, 2 años o en los últimos 3 años. Y puede ser que están intentando tener una consultoría que a lo mejor no han tenido muchos clientes o que no les han pagado lo mismo que tenían. Pero el entender qué has hecho te va a ayudar a tomar la decisión de qué sigue. Es decir, pongo en mi perfil de LinkedIn qué es lo que he estado haciendo o no. Al final del día, a un reclutador y a una empresa que le interese tu perfil, que le interese tu información, te va a llamar. Yo he tenido clientes también en esta parte de career coaching que tienen más de 2 años sin trabajar y les siguen hablando para entrevistas. ¿Por qué? Porque su background, lo que han hecho antes, el software que conocen, las empresas donde trabajaron, los procesos que han llevado son interesantes para las otras empresas. Entonces, el tener claridad y este autoconocimiento que te decía, de tu carrera, de los motivos de salida, de qué ha pasado en cada uno de los huecos, te permite responder de manera ágil y que fluya. Ahora, si puntualmente lo que tienes es mucha inquietud porque no sabes cuáles son ahora los procesos, las herramientas, todo esto que estás haciendo de prepararte te va a ayudar entonces a definir tu propio plan de desarrollo hoy. ¿Qué me falta entender? ¿Dónde puedo aprenderlo? ¿Tengo presupuesto o no para hacerlo? Entonces, sí, probablemente esta no es la respuesta más sencilla a una parte del proceso de selección, pero es el punto de partida para que decidas qué vas a hacer, cómo te vas a preparar a partir de hoy, qué más tienes que aprender, con quién lo puedes hacer. Y como siempre, yo se los recomiendo mucho. Utilicen LinkedIn, no necesitas una cuenta premium para esto, para interactuar, para conectar con otras personas, para aprender. Sal de tu zona de confort dentro de la plataforma si es que no lo estás haciendo, ve qué sucede en otros países, conecta con creadores y con profesionales de otra industria, de otro país, investiga, porque solo así te vas a mantener vigente. Yo, como se los dije hace un momento, pues ya tengo más de 3 años sin estar en un corporativo, pero con todo lo que hago de creación de contenido, tener mi comunidad, conectar con empresas, me llegan siempre las oportunidades por LinkedIn. Me buscan en universidades, me buscan empresas, me buscan agencias para colaborar, para tener trabajos por proyecto. Sigo trabajando con una consultoría, entonces depende mucho de qué quieras hacer. Mi trabajo de tiempo completo hoy es ser mamá. Todo lo demás que hago, yo me organizo precisamente para mantenerme vigente. Y si yo puedo, tú también. Así es que te agradezco muchísimo por el tiempo que me dedicaste. Te invito a que te acuerdes que necesitas tener claridad de autoconocerte y esto te va a ayudar a prepararte. Y pues bueno, déjame en los comentarios qué te pareció este video. Si te gustaría ver más sesiones de este estilo, me va a encantar poderlas hacer. Así es que
Cuídate mucho, prepárate, acuérdate que la atracción de talento es un trabajo en equipo y que lo que está en tus manos controlar, lo tienes que preparar.